Hermanos, buenos días nuevamente. El Señor les bendiga en esta mañana. En la vida hay momentos felices, momentos alegres, momentos llenos de gozo. Hay momentos de alegría, pero también llegan momentos de sufrimiento, momentos de dolor, de aflicción. No siempre todo va a ser felicidad, ¿verdad? Deseamos que así fuera siempre, que siempre vivamos contentos, ¿verdad? Sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin aflicciones, sin tribulaciones. Diría una persona por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué chiste tiene la vida? Pero hay de todo, hermanos, en la vida, en esta tierra. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a ver algunos principios bíblicos, la palabra de Dios que nos dice sobre el sufrimiento. El sufrimiento. ¿Qué quiere decir esta palabra? Sufrimiento, sufrir. ¿Qué quiere decir? Hay varias definiciones. Permanecer. La palabra sufrimiento, sufrir, quiere decir permanecer. Como la palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir tolerar, como Dios tolera la maldad que hay en el mundo. Otra definición es soportar. Sufrimiento, el sufrir quiere decir soportar, y esta es la palabra, la definición que nosotros vamos a ver esta mañana. Soportar, como nosotros soportamos la tentación. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que sufrir como cristianos? ¿Qué tenemos que sufrir? ¿Qué tenemos que soportar? Vamos a la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Tenemos que sufrir, hermanos, persecuciones, tribulaciones, como lo hicieron los primeros hermanos, los primeros cristianos en el primer siglo. Ellos eran perseguidos. Hubo una gran tribulación en aquel tiempo. Eran perseguidos y asesinados por predicar la palabra de Dios, por adorar al Dios verdadero. Nosotros como cristianos también vamos a sufrir persecuciones y tribulaciones. Tenemos que soportar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo era apóstol de nuestro Señor Jesucristo, escogido por nuestro Señor Jesucristo. Él era un cristiano y él estaba padeciendo, estaba sufriendo. El ser cristiano no nos libra del padecimiento, del dolor, del sufrimiento. El apóstol Pablo estaba en persecución, estaba padeciendo persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en varias ciudades. Dice él, persecuciones que he sufrido, que ha soportado. Y de todas me ha librado el Señor. Él tenía la ayuda de Dios y soportó ese sufrimiento con la ayuda de Dios. De todas me ha librado el Señor. El cristiano, nosotros tenemos que sufrir, que soportar esas persecuciones, esas tribulaciones. Dice ahí en el mismo libro, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice Pablo al joven Timoteo, joven evangelista, era su trabajo el ser evangelista, en llevar la predicación. Tú pues sufre penalidades, soporta penalidades como buen soldado de Jesucristo. En nuestros trabajos, hermanos, nosotros vamos a sufrir, vamos a soportar. El libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 7 y 8. Hebreos 12, 7 y 8 dice la palabra de Dios: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ayer hablábamos en el estudio bíblico sobre los padres y los hijos. Y mirábamos cómo los padres que aman a sus hijos los disciplinan, los exhortan en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que soportar la disciplina. Cuando un hermano anda mal, anda en el pecado, se ha desviado del camino, y otro hermano le exhorta, le disciplina, o la iglesia disciplina a ese hermano tiene que soportar la disciplina, tiene que sufrir la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando disciplinamos a un hermano o nos disciplinan a nosotros, es por amor, es porque nuestros hermanos nos aman, es porque la iglesia nos ama y no quiere que nadie se pierda, al igual que nuestro Dios no quiere que nadie se pierda y nos disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Un padre que no ama a sus hijos no los va a disciplinar, no los va a estorbar en su pecado, como leíamos ayer, ¿verdad? Del sacerdote Elí. Él no estorbó a sus hijos estaban haciendo el mal, estaban pecando, estaban haciendo cosas horribles, y este sacerdote no los disciplinó, no los exhortó, no les estorbó, dice la palabra de Dios, en las cosas malas que estaban haciendo. El cristiano debe sufrir, soportar el castigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20.
porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A veces nosotros, cuando estábamos en el mundo, soportábamos el castigo por hacer lo malo, por hacer algún pecado, ¿verdad? Soportamos el castigo. Y ahora como cristianos nos llenamos de gloria porque soportamos el castigo haciendo el bien, no haciendo lo malo como lo hacíamos. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Haciendo lo bueno, sufrimos y lo soportamos. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sufre molestias. Y a veces sufrimos estas molestias, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio. A las personas no les agrada la verdad. A las personas no les gusta que le digan que están en pecado, que tienen que corregirse, que tienen que arrepentirse. Las personas no quieren dejar el pecado, quieren vivir esa vida de pecado, quieren seguir la corriente del mundo. Y nosotros como cristianos predicamos el Evangelio y a veces las personas nos molestan, pero sufrimos esas molestias, soportamos esas molestias por amor a los demás. Las aflicciones. El cristiano debe sufrir, soportar las aflicciones. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, soporta las aflicciones. Decíamos, no siempre todo va a ser gozo y alegría, felicidad y contentamiento. Va a haber aflicciones. El apóstol Pablo se lo dice claramente a Timoteo. Timoteo era un evangelista, entregado a la obra del Señor, a la obra de Dios. El apóstol Pablo, pues sabemos toda la experiencia que él tenía. Era un hombre de Dios también. Antes sufría persiguiendo a la iglesia. Después sufre siendo él parte de la iglesia, predicando el Evangelio. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Otra cosa que el cristiano debe soportar, que debe sufrir, es la tentación. Y vaya que hay tentaciones. Todos los días en nuestra vida se van a presentar tentaciones. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bendito, bendecido, ¿verdad? Lleno de gozo, ese varón que soporta la tentación.
El cristiano debe soportar la tentación. Por más difícil que sea la prueba, la tentación, Dios nos da la fuerza para soportar, para sufrir la tentación, para salir adelante. Dios nos da la salida para cada prueba, para cada tentación. La sana doctrina, 2 de Timoteo 4:13. Segundo de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no soportarán la sana doctrina, cuando no van a querer permanecer en la sana doctrina. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Muchos se han desviado de la sana doctrina. Muchos se han ido a hacer lo que ellos desean, los deseos de la carne, sus propias concupiscencias. Han dejado la sana doctrina, la doctrina pura, la doctrina limpia de nuestro Señor Jesucristo, para hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Para hacer lo que Dios nos manda en su palabra. El cristiano tiene que soportar la sana doctrina, tiene que sufrir la sana doctrina, tiene que permanecer en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, muchos se apartaron, se fueron conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, se apartaron de la verdad y se volvieron a las fábulas, como muchos hoy en día también lo hacen. Se apartan de la verdad para ir a hacer suposiciones, opiniones, sus propios deseos, lo que Dios nos dice en su palabra. Eso sí, que no soportan, que no sufren la sana doctrina. Han dejado de ser cristianos. Segundo de Timoteo 2:10, ahí atrásito, hermanos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué tiene que soportar el cristiano? ¿Qué tiene que sufrir el cristiano? Todo. El apóstol Pablo nos dice, por tanto, todo lo soporto. Todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Ahora, hermanos, ya sabemos lo que el cristiano tiene que sufrir, lo que el cristiano tiene que soportar. Ahora usted se preguntará, hermano, pero qué fácil decir que tenemos que soportarlo, que tenemos que sufrirlo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo podemos sufrir estas cosas? Como todos los hermanos lo sufren, ¿verdad? En Cristo Jesús. Hermanos que han partido fieles, han soportado, han sufrido todas estas cosas en Cristo Jesús. Y por amor de los escogidos, por amor a los hermanos, por amor a la familia. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Filipenses 4,
12 y 13 dice la palabra de Dios: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, dice el apóstol Pablo. Todo eso. Vivir humildemente, en la abundancia, en la escasez, saciado, con hambre, en la necesidad. Todo eso lo puedo, decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. En Cristo que me fortalece. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza para seguir adelante, para soportar el sufrimiento, para soportar las aflicciones, las tribulaciones, el castigo, la tentación. Todo, hermanos, en Cristo Jesús. Él es el que nos fortalece. ¿Cómo podemos sufrir estas cosas? En Cristo y por el amor cristiano. El apóstol Pablo, un gran ejemplo. Por amor a los escogidos, soporto todo esto. Y vaya que estaba sufriendo el apóstol Pablo. Persecuciones, cárceles, torturas, latigazos, ¿verdad? Era encadenado, echado a la cárcel, en los calabozos. En los calabozos, ahí junto a las ratas, sin luz. Ahí no había inodoro, ¿verdad? Imagínense lo terrible, el sufrimiento de estar ahí encerrado en un calabozo. Después de haber sido azotado, todavía encadenado. Las ratas ahí por un lado, junto a los más malos del mundo, porque ahí estaban los malos. Imagínense todo ese dolor, sufrimiento que puede haber en esos lugares, que estaban pasando esos hermanos, Pablo, Silas, Pedro, Juan, los apóstoles y después todos los discípulos, todos los cristianos siendo perseguidos. Y Pablo y Silas cantando himnos, ahí encerrados, hermanos, cantando himnos a Dios, orando y cantando himnos. Realmente Cristo los fortalecía. Realmente amaban al Señor y amaban a los hermanos. Dios les daba esa fortaleza, ese gozo, aún en la tribulación. Ellos estaban sufriendo, estaban soportando todo eso en Cristo y por ese amor cristiano. 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. Ese es el amor cristiano, hermanos. Por este amor, nosotros lo sufrimos y lo soportamos todo, hermano. Nosotros vemos a hermanas, hermanos sufriendo, soportando ese dolor que llevan en su corazón, en su alma, soportándolo y sufriéndolo por Cristo, por el amor a los otros hermanos, por el amor a su familia. Lo soportan en Cristo. Cristo les da esa fortaleza para seguir adelante, aún cuando llevan ese dolor. Ese es el amor cristiano, hermanos. Tal vez se pregunte usted, sí, hermano, pero ¿por qué debemos de sufrir estas cosas? ¿Por qué el sufrimiento? Y nadie quiere sufrir, ¿verdad? Nadie queremos sufrir. Pero tenemos, hermanos, que soportar para ser bendecidos. Santiago 1:12, que dice, hermanos, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado ese varón, el que soporta la tentación, la prueba, para recibir las bendiciones de Dios. Recibirá, dice, además de bienaventurado, recibirá la corona de la vida. Y es por eso que nosotros estamos aquí esta mañana, porque queremos esa corona de la vida. Estamos corriendo esa carrera hacia la meta. Y un día recibiremos esa corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago, ahí adelantito, capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Aquí nos da el ejemplo de Job, cómo él sufrió tremendamente, hermanos, siendo un hombre rico, en ganado, en propiedades, en siervos, todo lo perdió. Y no solamente eso, sino perdió a sus 10 hijos. Sus 10 hijos murieron. Imagínense qué terrible dolor para Job y para su esposa, para la madre de sus 10 hijos. Tremendo, ¿verdad? Aún así Job no negó a Dios. Su fe estaba puesta en Dios. Eso lo fortaleció hasta el final. Soportó, sufrió. ¿Y qué pasó? Fue grandemente bendecido. Nuevamente. ¿Por qué debemos sufrir estas cosas? Además, hermanos, porque nos trae gloria. Decíamos que antes, cuando andábamos en el mundo, sufríamos por hacer lo malo y no nos traía ninguna gloria, sino pura vergüenza, ¿verdad? Puras cosas malas, puro padecimiento. Pero soportar, hermanos, haciendo lo bueno, esto nos trae gloria. Primera de Pedro 2:19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es
Si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es aprobado delante de Dios y nos trae gloria. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación no va a durar para siempre, hermanos. Esta tribulación, el sufrimiento, lo que nosotros estemos pasando, la tormenta no dura para siempre. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si soportamos esto, si soportamos esas tormentas, esas tribulaciones que vienen a nuestra vida. ¿Para qué más, hermanos, debemos sufrir? Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda Tesalonicenses 1, 4 y 5. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Soportar, hermanos, para que Dios los tenga por dignos del reino. Si nosotros no soportamos todas esas persecuciones, tribulaciones, no seremos dignos del reino de Dios. Hebreos 12, 7 y 8. Ya lo leíamos ahorita. Y el soportar, hermanos, la disciplina, el soportar estas cosas, indica que somos hijos de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Soportando, hermanos, todas estas cosas, somos hijos de Dios. Y algo también muy importante, hermanos. Mateo 10, 22. Mateo 10, 22. ¿Por qué sufrimos estas cosas? ¿Por qué debemos sufrir estas cosas? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos sufrir estas cosas, hermanos, para ser salvos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Hasta cuándo, hermanos, tenemos que sufrir? No todo va a ser sufrimiento, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo nosotros tenemos que soportar? Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Debemos, hermanos, soportar hasta la muerte. Ya sea que nosotros muéramos o que venga nuestro Señor Jesucristo. Y el mayor ejemplo, ¿verdad?, de sufrimiento que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él, siendo Dios, siendo Rey, se hizo siervo. El Cordero de Dios, para ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Él sufrió al igual que nosotros. Sufrió la traición, el abandono de sus discípulos. Sufrió el dolor físico, cómo fue torturado. Le dieron de latigazos, le dieron de puñetazos, le arrojaron piedras, le escupieron en su rostro, le clavaron una corona de espinas en su cabeza. Lo colgaron de un madero, le clavaron esos clavos, ¿verdad?, en sus manos, en sus pies. Qué terrible, desangrándose, tenía sed. Uno de los sufrimientos más grandes, dicen los que han dejado de beber líquidos por unos días, uno de los sufrimientos más grandes es ese, la sed. Nuestro Señor Jesucristo, vaya que sufrió, como el apóstol Pablo, ¿verdad? También lo soportó todo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo no se dio por vencido, sufrió, soportó todo el dolor, todo el sufrimiento por nosotros, por amor. Igual nosotros como cristianos, hermanos, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Como nuestros hermanos también que han partido fieles, soportaron hasta el final, sufrieron hasta el final, por amor a nosotros también, por amor a la iglesia, por amor a los suyos, por amor a Dios. Perseveremos, hermanos, soportemos hasta el final. No todo es felicidad a veces, ¿verdad? Va a llegar el sufrimiento y estando en Cristo Jesús vamos a soportar y teniendo el amor de Dios y ese amor cristiano que todo lo soporta, hermanos. Para estar en Cristo, si usted no ha sido bautizado, si usted aún no está en Cristo, no es de la familia de Dios, no ha obtenido la salvación, su nombre no ha sido escrito en el libro de la vida y quiere estar en Cristo, la palabra de Dios dice, Romanos 6, del 3 en adelante: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 16,
versículo 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted tiene esa oportunidad esta mañana de ponerse en Cristo, de estar en Cristo, de unirse a Cristo, al Evangelio, a su muerte, sepultura y resurrección, y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Y soportad todo lo que venga a su vida hasta el final. Y una vida eterna, la corona de la vida, una vida eterna, al lado de nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestro Dios, donde ya no va a haber más sufrimiento, más dolor, no va a haber angustia, no va a haber aflicción, hermanos. Todo va a ser gozo y felicidad hasta aquel día en el que nuestro Señor Jesucristo venga. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga grandemente.